Ok, chicos, entonces la semana anterior vimos algunos balances de investigación, que eran textos donde se hacía un resumen y un recuento de las investigaciones sobre diversos temas y se proponían futuras investigaciones, futuras preguntas de investigación que se podían convertir en investigaciones en el futuro. Y eh, hay un par de páginas donde también pueden encontrar esa información que se me olvidó mencionarles. Uno de ellos es esto, que es Niños del Milenio. Niños del Milenio, que seguro han escuchado alguna vez eh, en algún curso, es la traducción o es el nombre en español de un programa que es más grande, que es Young Lives. Young Lives es financiado por la Universidad de Oxford y algunas ONGs y organismos multinacionales. Es una iniciativa que busca levantar información sobre población de bajos recursos en varios países. Nosotros vamos acá y dice países, countries. Entramos y nos dice que esta información se levanta en Etiopía, India, Perú y Vietnam. Cuatro países que, como se dan cuenta, son países de ingresos bajos y medios, ¿no? ¿Y por qué nació esta iniciativa? Resulta que la mayoría de países de bajos ingresos o de medianos ingresos, no hay mucho dinero en el Estado para hacer encuestas longitudinales de un montón de años, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene la ENAO. La ENAO es una encuesta nacional donde se levanta información sobre los hogares, que se levanta cada año, pero la encuesta del 2020 tiene información de una muestra de personas distintas a las que se encuestan en el 2021. Entonces, tienes la encuesta del 2020, que tiene una muestra de personas distintas a las de los años posteriores o anteriores, ¿no? Entonces, eso se llama un tipo de muestra o datos de corte transversal, ¿no? Cada año tienes información sobre diferentes muestras. Entonces, si a mí me encuestaron en el 2020, probablemente, y lo más seguro es que no me encuestaron en el 2019. Y eso es un problema porque lo que buscan, lo mejor para investigación son datos panel, que también se le llama datos longitudinales, es decir, levantar información sobre las mismas personas durante varios años, ¿no? Por ejemplo, me encuestan en el 2020, pero también me encuestaron en el 2019, y en el 2018, y en el 2017. Eso es mucho más Eso es más eficiente en términos de econometría y de investigación, porque estás rastreando la evolución de la misma persona a través del tiempo. Y en el Perú, esta ENAO sí tiene un componente de panel. Si hay unas cuantas personas que se les pregunta año a año y se les hace un seguimiento, pero es muy pequeño. En el Perú son 5 años, una base de datos de 5 años. Es decir, a un grupo de personas les hace un seguimiento durante 5 años y se les pregunta cada año sus características, sus ingresos, sus gastos, algunas preguntas sobre salud, pero es muy pequeña en términos de población y también es muy pequeña en términos de años. Y es una limitación para algunos investigadores. Lo que busca Young Lives es crear una base de datos mucho más larga en términos de años. En esta base de datos puedes encontrar la información de un niño de 2 años y luego también puedes encontrar la información de ese mismo niño cuando tiene 20 años. Eso es genial, ¿no? Porque sabe sus condiciones cuando era un pequeñito y también sabe cómo evolucionó su vida, tanto en su niñez, adolescencia y parte de su adultez. Y puedes hacer investigaciones como, no sé, cuán importante era que haya libros en su niñez para su desempeño en el mercado laboral.
cuán importante fue que sus padres estén en casa varias horas en la semana para su salario en el futuro. Cuán importante fue su peso de niño, su consumo de alimentos de niño en su nutrición cuando era adulto, ¿no? Cuán importante era que sus papás se tomen el tiempo de leer libros o de hacer ciertas cosas cuando él era niño, para que luego la persona en la adultez, em, decida ir a la universidad. Entonces, eso es muy importante. Ese tipo de datos longitudinales de un montón de años es muy, pero muy rico para un investigador. Y eso es lo que hace Young Life. Levanta información sobre un grupo de familias durante muchos, muchos años. En el caso de Perú, bueno, en cada país tienen algunos aliados que son los que se encargan de levantar la información. En el caso de Perú, los aliados de Young Lives son algunas instituciones que seguro conocen, en particular y en específico, es GRADE y el Instituto de Investigación de Nutrición. Estos dos son los socios de Young Lives en el Perú. Entonces, la gente de GRADE recibe un dinero de Oxford y contrata encuestadores que cada año se va a los hogares y, y hace las preguntas del cuestionario. Igual, eso, en esa actividad ayuda al Instituto de Investigación de Nutrición. Y hay otros socios, como algunas universidades, la Fundación y la Cooperación Canadiense, también apoyan eso, y otras universidades, ¿no? Entonces, si ustedes van a esta página de niñosdelmilenio.org, es la página de Niños del Milenio de Young Lives para Perú. O sea, ahí les va a explicar eh, quiénes son, quién es el director en el Perú, que es Santiago Cueto, y los investigadores que se encargan de que esta encuesta sea válida y tenga representatividad. Acá tienen personas que la mayoría de ellos trabajan en GRAE, ¿no? Y resulta que a la vez tienen acá algunos estudios sobre, utilizando esta base de datos, ¿no? Acá en publicaciones van y acá tienen algunos trabajos que utilizan esa base de datos. Por ejemplo, efectos de largo plazo de shocks de lluvias en las habilidades cognitivas fundamentales. Evidencia para Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que son shocks de lluvias. Por ejemplo, un shock climático es el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño seguro afecta a un grupo de madres que están en gestación, ¿no? Que estas madres tengan este estrés de estar en una lluvia y en un evento climático adverso y a la vez y además el estrés, este evento hace que no accedan fácilmente a alimentos, no accedan fácilmente a hogares cómodos porque quizás se inundó la casa. Eso, esas condiciones adversas cuando la madre está en gestación afecta al desarrollo cognitivo del niño una vez que tiene 3, 4, 5 años. Entonces, eso es una investigación que se puede hacer con Young Lives. ¿Por qué? Porque hay información sobre la madre cuando está gestando y la misma madre responde una encuesta cuando el niño ya tiene 4 o 5 años, inclusive cuando tiene más años, ¿no? Entonces, esa es una investigación que se puede hacer con Young Lives y que, por ejemplo, no se podría hacer con la ENAU. Otro, veamos, otra interesante. Veamos.
me parece muy interesante y es un trabajo muy citado, que se llama Trayectorias Educativas, Seguimiento a Jóvenes Peruanos en Pandemia. Entonces, eh, una de las características de este Young Lives, y lo cuentan los investigadores como Alan Sánchez, es que cuando sucedió la pandemia, ellos estaban a punto de empezar el levantamiento de información de ese año, del 2020, pero tuvieron el problema de que como no podíamos salir a las calles, no se hizo esa encuesta. Y ellos dijeron, oye, tenemos dos caminos, no hacer la encuesta definitivamente o buscar una alternativa para levantar información. Y hicieron un esfuerzo porque costó más dinero y necesitó mucho más trabajo de los investigadores, fue hacer la encuesta vía telefónica. Y lograron hacer la encuesta vía telefónica, encuestaron a la mayor cantidad de hogares y con eso lograron ver eh, cómo los jóvenes y niños también estaban estudiando y cómo afectó la pandemia en su actividad, ¿no? Dejaron de estudiar, antes se dedicaban 10 horas al estudio al día y ahora solamente dedicaban una hora, 2 horas. Eh, las tareas se incrementaron en sus colegios o disminuyeron. Hubo jóvenes que dejaron el colegio porque no se acostumbraban al entorno virtual. Todo eso lo ponen acá. Y esto, por ejemplo, sería un poquito difícil de hacerlo con la ENAO, porque en la ENAO no considera estos impactos de la pandemia. Es una investigación que se podría hacer, que difícilmente se podría hacer con la ENAO o con otras encuestas del Perú, pero sí se puede hacer con esto. Veamos. Este también está interesante, ¿no? La evolución de la salud mental durante el COVID-19. Si bien es cierto, la encuesta nacional la encuesta demográfica y salud familiar del INEI tiene un módulo de salud mental, lamentablemente durante los primeros meses de la pandemia, el INEI no pudo levantar información sobre salud mental. Entonces, con la ENDES, es la encuesta oficial de salud del Perú, no sirve para estudiar el impacto del COVID en la salud mental. Pero con eso de niños milenios sí se puede hacer porque ellos hicieron una encuesta telefónica en varios países, en los 4 países que les mostré. Entonces, eso se puede hacer fácilmente, ¿no? Y así hay un montón de investigaciones que se pueden hacer gracias a que esta encuesta longitudinal tiene un montón de años. Vamos a buscar. No recuerdo exactamente el nombre, mm, pero había una investigación que trataba sobre la trayectoria educativa y laboral de los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que hacían un seguimiento de cómo era el desempeño de los niños en primaria, luego en secundaria, y luego veían cómo todas esas competencias y resultados de la educación primaria y secundaria impactaban en los salarios cuando tenían 18 o 20 años. Y eso era muy chévere porque eso no se puede hacer con otras encuestas, ¿no? Veamos si encontramos esa investigación u otra más interesante.
Seguro, si van a revisar, se van a dar cuenta que hay varias investigaciones sobre nutrición, nutrición temprana, problemas de sobrepeso, y hay un montón de investigaciones sobre nutrición, exactamente porque el Instituto de Nutrición es uno de los aliados, ¿no? Pues acá hay otro, impacto de la nutrición. Acá hay otro, ¿no? Conflicto armado y desarrollo cognitivo del lenguaje temprano en Etiopía y Perú. Los resultados muestran que los niños que vivieron en regiones del Perú expuestos a violencia durante un bajo nivel tuvieron un bajo nivel funcional de lenguaje. Hay departamentos, distritos muy violentos en el Perú, en la selva sobre todo. Vivir en un departamento así violento hace que seamos más, de que nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades de lenguaje sean distintas. Una pregunta interesante. ¿Qué más? Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta encuesta? Una, que tienes información de datos panel de muchos años y de las mismas personas. Entonces, eso hace que tu investigación sea más eficiente en términos de validez interna. Y segundo, que hay un montón de preguntas que no están en otras encuestas, como eso de salud mental durante pandemia, eh, como puntaje de matemáticas, puntaje de comunicación y un puntaje de habilidades no cognitivas. Son tres preguntas que no están en otras encuestas. Acá, a la vez de que hacen preguntas a la familia, también hacen un test sobre matemáticas, sobre lenguaje y sobre habilidades no cognitivas a los niños. O sea, el entrevistador llega a la casa y lleva un examen pequeño sobre matemáticas y ese puntaje está en la base de datos. Hace una evaluación sobre lenguaje, están los resultados. Y hace una evaluación sobre habilidades no cognitivas, ¿no? Por ejemplo, relacionarse, ser sociable, hablar en público. Esas habilidades eh, también hay un test psicológico que permite darle un puntaje a los niños sobre ese tema. Y eso no van a encontrar por nada del mundo, ni en la ENDES, ni en la NAO, en ningún lugar. Y eso solamente está acá. Listo. Entonces ustedes pueden estar explorando. En esta página de Niños del Milenio están las publicaciones de Perú, pero en la página de Young Lives, la, esta, acá tienen publicaciones sobre Perú y sobre los demás países, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, poner, vamos a ver acá, hay algunas investigaciones. Por ejemplo, explorando razones para una baja participación laboral de las mujeres en trabajos de salarios regulares. Evidencia para India. Otro. Salud sexual y reproductiva y ine- inequidades en Etiopía. ¿Qué más? Estas me parecen ya investigaciones muy específicas. Veamos algunas más generales. Acá dice temas. Hay investigaciones sobre educación y habilidades, empleo, sobre vida en familia, sobre salud y bienestar, género, inequidades interseccionales, metodología y vulnerabilidades. Vamos, empleo. ¿Alguien le gusta empleo? Entra empleo y acá dice inequidades y herramientas socioemocionales en Perú, ¿no? Desarrollo de habilidades socioemocionales
e inequidades en Perú. Perú, acá Etiopía. ¿Qué cosa funciona después del colegio? Cambios en el mercado, en la transición al mercado laboral. ¿Qué funciona para tener mejores salarios y para insertarse en el mercado laboral? Estudiar una carrera técnica, estudiar la universidad, trabajar de frente, hacer un curso corto. Eso está acá para Etiopía. Yo quiero trabajar independientemente. Cambios para los jóvenes de Etiopía en búsqueda de un trabajo satisfactorio y decente. Seguro acá está explorando esa tendencia de los jóvenes de querer ser independientes y ya no querer ser trabajadores de una empresa o que dependan de un jefe, ¿no? Quieren ser su propio jefe. Acá explora eso en Etiopía. Desarrollo de capital humano. Evidencias de la producción de habilidades socioemocionales. ¿Qué más? Edad de la maternidad y, em, y desarrollo de capital humano en India. Predictores o determinantes de las herramientas de matemática y lectura, ¿no? Literacia es em, leer y comprender, saber, saber entender lo que lees. Entonces, ¿qué determina que los niños o que los jóvenes de 15 años tengan buen desempeño en matemática y lenguaje en los cuatro países? ¿No? Seguro puede determinar que sus padres también sean letrados, puede determinar de que vivan en la capital de región, quizás porque hay mejores colegios, puede determinar si tiene hermanos o no tiene hermanos, puede determinar si hay violencia o no hay violencia en sus casas. Acceso digital y uso, uso y acceso de herramientas digitales en cuatro países. Y les muestro todo esto por varias razones. Primero, esta encuesta es muy costosa y a las personas que financian esta encuesta les interesa un montón que se utilice esta base de datos. Por eso, Young Lives hace concursos usualmente para que los investigadores y jóvenes estudiantes se interesen en utilizar la base de datos. Hay un taller anual donde ustedes como estudiantes y también egresados pueden inscribirse y dicen, yo soy tal persona, estoy en tal semestre, me gustan los temas de investigación tales y tales, y me gustaría en mi tesis o me gustaría en mi trabajo de bachillerato utilizar su base de datos para responder tal pregunta de investigación. Y ellos reciben, no sé, 100 solicitudes al año y escogen a 30, 40 que tengan algunos temas interesantes y los invitan a participar en un taller que ahora ya es presencial. Niños del milenio. Que usualmente se hace en el local de Grade en Barranco. Y en ese taller, que es este, taller metodológico virtual, ahora ya es presencial, donde eh, les enseñan cómo utilizar la base de datos, les dan códigos de Stata, les enseñan a hacer la manipulación de la base de datos. ¿Y quiénes les enseñan? Los investigadores de ahí, ¿no? Por ejemplo, Santiago Cueto, Catherine Curie, Sofía Madrid, Mary Penny, Alan Sánchez, Vanessa Rojas. No todos son investigadores muy buenos. Santiago Cueto es un capo, tiene un montón de libros, investigaciones. Alan Sánchez es un investigador muy capo que ha hecho su doctorado en Oxford. Mary Penny es una excelente investigadora que estudió en Cambridge, que se especializó en nutrición. Entonces, son varios días, son 2 semanas, donde
les hacen una introducción de Niños del Milenio y cada día tocan un tema distinto: salud y nutrición, educación, tienen sus laboratorios de Stata, les, les, les enseñan cómo se ha levantado la información y cuál es el diseño muestral, cómo se levanta cómo los encuestadores van a cada casa y hacen las preguntas, cómo se debería utilizar los datos y más laboratorios de Stata, ¿no? Esto es totalmente gratuito, eh, y lo único que tienen que hacer es postular con una pregunta de interesante investigación y ahí tienen una excelente oportunidad para ustedes. Y además de eso, como a ellos les interesa que se utilice la base de datos, si ustedes escriben a estos investigadores diciéndoles que van a hacer una tesis con esta base de datos, ellos se van a interesar un montón y les van a ayudar. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con indicadores de resultado. Mientras más investigaciones, mientras más impacto tenga esta base de datos, ellos van a recibir más apoyo de Oxford, van a recibir más financiamiento de Oxford. eh, entonces, les interesa un montón de que la gente utilice esa base de datos, ¿no? Entonces, eso es una buena oportunidad si alguno de ustedes quiere meterse en la investigación y conocer a gente metida en eso, como Santiago Cueto o Alan Sánchez. Sería chévere que utilice. Esa es una de las razones por las cuales les muestro esto de Niños del Milenio. Y otra razón por la cual les muestro esta base de datos es que, si bien es cierto, en esta página de Niños del Milenio, ustedes tienen las investigaciones que se han hecho para el Perú, hay un montón de investigaciones que se han hecho para los otros países, pero que todavía no se han hecho para Perú. Si ustedes hacen una exploración en esta base de datos de John Blaze, van a encontrar seguro una investigación para Vietnam y que todavía no se ha hecho para Perú. Pero como la base de datos es la misma para los cuatro países, es válido y, y se puede hacer para el Perú. Pues veamos, por ejemplo, veamos uno que sea. Por ejemplo, uno que ahí me llamó la atención, que no sé si está acá, es la doble carga malnutricional para Etiopía. ¿Qué quiere decir eso? La doble carga de la malnutrición se refiere a que en un mismo país hay el problema de desnutrición y de obesidad. Eso es raro, ¿no? La mayoría, la mayoría de países muy desarrollados tienen problemas de obesidad, pero no de desnutrición. La mayoría de países muy pobres, como en África, tienen problema de desnutrición, pero no tienen problema de obesidad. Pero hay países como el Perú, donde tenemos los dos problemas. Tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de desnutrición. ¿No? Eso es un problema raro, pero sucede. Este problema a nivel nacional también a veces se traslada a nivel de hogares. En algunos hogares hay miembros del hogar que tienen obesidad, pero también hay miembros del hogar que tienen desnutrición. Puedes tener un papá con obesidad y un hijo con desnutrición. Puedes tener al hermano mayor con obesidad y al hermano menor con desnutrición. Entonces, eso es raro, ¿no? Y Mary Penny, que es la que le dije hace un rato, ella, por ejemplo, hace un año, cuando conversé con ella, hace 1 o 2 años cuando conversé con ella, estaba muy interesada en que algún investigador o tesista, haga esa investigación de por qué en el Perú hay esos dos problemas conviviendo a la vez, a pesar de que parecen problemas muy distintos, ¿no? Entonces, eso se ha hecho para otros países como Etiopía, creo, pero no se ha hecho para el Perú. Otro, por ejemplo, explorando el bienestar para jóvenes de 22 años en India. Probablemente esto no se ha hecho para Perú, ¿no?
Otro. Ah, ves, acá está lo que les decía. La doble carga malnutricional para jóvenes. Eso no se ha hecho en específico para Perú. Ustedes lo pueden hacer. Otro, veamos. Veamos. Hay un montón de nutrición, si se dan cuenta, ¿no? Un montón de investigaciones sobre nutrición. Acá. De la infancia a la adolescencia. ¿Cómo las inequidades toman fuerza? No sé, cuando ustedes eran muy niños, a los 3 4 años, que uno pertenezca a un grupo social no era muy importante, ¿no? En el colegio convivías muy fácilmente con chicos cuyos papás eran profesionales, pero también convivían chicos que sus papás tenían trabajos, oficios de carpinteros, obreros, y bueno, y los niños no eran muy distintos, ¿no? Pero cuando pasan los años, se vuelven jóvenes, se vuelven adolescentes, esas inequidades se vuelven más visibles, más notorias, ¿no? Y eso cómo afecta al desarrollo de las personas. Bueno, determinantes de la malnutrición en niños en India. ¿Eso se ha hecho para el Perú? Quizás sí, quizás no. ¿Cómo el género impacta en las oportunidades? ¿Eso se ha hecho para el Perú? No sé, parece que no. Puede ser un tema de investigación. Otro, violencia política. Esto es creo drogadicción, si no me recuerdo. Vamos a ver qué es exactamente. Soy palabras en inglés, acaso. Violencia política, sequía y desnutrición infantil. Interesante, ¿no? ¿Y esto ha sido hecho para dónde? Analizamos el efecto combinado de violencia política y los choques climáticos adversos en la malnutrición. El modelo que se utiliza es variables instrumentales con datos longitudinales. Arrojan estos resultados. ¿Para qué país? Para India. ¿Eso se ha hecho para el Perú? Que yo haya escuchado, no. No sería un buen tema de investigación. La relación entre pobreza monetaria del hogar y la privación infantil multidimensional. ¿Mm? Eso no he escuchado en Perú. Puede ser un buen tema de investigación. Choques de salud y estrategia de afrontamiento. ¿Cómo reaccionan las familias cuando uno de sus miembros se enferma? Se endeudan, venden sus activos, recurren al sistema de salud, ¿no? Eso son preguntas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en países nórdicos, si una persona se enferma, la familia no tiene que gastar mucho, ¿no? Porque tienen un sistema de salud muy bueno. Pero en países pobres como India y otros, que un familiar se enferme, como que hace que la familia pueda caer en pobreza, ¿no? Porque van a tener que endeudarse, van a tener que vender sus activos, sus casas, entonces puede ser un problema. Es un choque de salud para algunas familias, para algunos entornos, no implica, eh, no implica que la familia tenga más probabilidades de volverse pobre, pero en otras familias quizás sí, ¿no? Esto, aspiraciones educativas y barreras para el logro de los jóvenes en Etiopía. Para Perú quizás no hay. Aspiraciones educativas tiene que ver con las expectativas que tienen los niños y sus padres sobre su futuro. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando tenían 10 o 11 años, eran adolescentes, siempre tenían esta idea de ir a la universidad
porque era lo que sus papás les decían. Sus papás tenían las expectativas de que ingresen a la universidad, de que sean profesionales, ¿no? Esas son las aspiraciones. A muchos de ustedes seguro decían, voy a terminar la universidad y ya está. Otros decían, voy a terminar la universidad y además voy a hacer la maestría. Otros van a decir, no, yo quiero el doctorado. Pero hay otros entornos donde las aspiraciones no llegan a eso, ¿no? Las aspiraciones dicen, simplemente voy a terminar la secundaria y voy a empezar a trabajar. Entonces, esas aspiraciones, eh, ¿cuán importantes son en el desempeño laboral, en el desempeño del bienestar de las personas en el largo plazo? Eso está para Etiopía, para Perú quizás no está. Ok. Entonces, esas son las ventajas por las cuales les explico y les muestro esta encuesta. Hay una desventaja, y la desventaja es que esta base de datos es un poquito difícil de aprender a usar porque tiene muchos módulos y además, como son varios años, hay un montón de rondas de información, y cada ronda está dividida en varios módulos. Entonces es un poquito difícil de utilizar, pero si le dedican unas semanas a aprenderlo, lo van a hacer y luego pueden trabajar en más y más investigaciones con esa base de datos, ¿no? Pregunta, chico. Ya, ya, uno más, un lugar donde ustedes pueden sacar investigaciones. Resulta que ustedes, que la PUC y los estudiantes de la PUC no son los únicos que tienen que hacer tesis en el mundo, sino en todas las universidades del mundo hay estudiantes de economía haciendo tesis. Y muchos de ellos tienen ideas muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta revisar las tesis de la Universidad de los Andes de Colombia. La Universidad de Colombia, la Universidad Uniandes de Colombia es la mejor universidad de Colombia y eh, está muy bien rankeada a nivel de Latinoamérica. Está inclusive adelante de la PUC en Latinoamérica. Y ellos tienen que hacer dos trabajos para graduarse. Un trabajo de grado, que sería como el trabajo de bachillerato, y la tesis. Entonces, a mí me gusta ver las investigaciones de tesis de estos chicos de la Uni Andes por algunas razones. Primero, porque tenemos países muy parecidos. Tenemos problemas como país muy similares. La desigualdad en ambos países es muy grande. La población, en términos culturales, es un poco distinta, pero no tanto. Y también me gusta ver esta, las tesis de esta universidad, porque los profesores que enseñan en la UNIANDES son muy buenos asesorando a sus alumnos y les ayudan a tener buenas tesis. Entonces, si yo revisaría las tesis de, no sé, de la Universidad de Toronto, sí, podría hacerlo, pero Toronto y Perú, pero Canadá y Perú son países muy distintos, con problemáticas muy distintas, y es seguro las investigaciones que se hacen allá no se pueden aplicar fácilmente a las del Perú, ¿no? Pero como Colombia y Perú son países muy similares, las investigaciones que se han hecho allá se pueden replicar en el Perú con mucha más facilidad. Tenemos bases de datos muy similares, tenemos contextos similares, tenemos problemas similares. Entonces, es una buena herramienta compararnos con esos países y ver qué investigación se hace en esos países. Y qué mejor que buscar la mejor universidad de esos países, ¿no? Pues pueden buscar la Universidad de los Andes de Colombia, pueden utilizar la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile,
la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, que también es muy bien, muy buena, la Universidad mm, en, en Argentina, la UBA, ¿no? Las mejores universidades de los países similares a Perú pueden revisar sus repositorios de tesis y van a encontrar investigaciones que se pueden aplicar al Perú con bastante facilidad. Entonces veamos algunos. Veamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quiero? A ver, repositorio institucional. Quiero en economía y quiero economía. Y acá, leamos algunos interesantes. Pobreza, conflicto armado y convergencia. Quizás en el Perú no se puede aplicar muy fácil porque el conflicto armado ha sido ya hace varias décadas, a menos que alguien quiera hacer una tesis histórica. Pero ese, por ejemplo, un poquito difícil de aplicar a Perú. Pero veamos otros. Veamos. Estudio de la probabilidad de transición de los trabajadores en el sector formal e informal en Colombia. ¿Mm? Se puede hacer para Perú, ¿no? ¿Cuán probable y qué determina que las personas que están trabajando en el sector formal pasen al sector informal y al revés? ¿Qué hace más factible, más probable que las personas del sector informal pasen al sector formal? ¿O es imposible? ¿O es casi imposible? ¿O es probable? ¿No? Es interesante. Otro. Eh, brecha salarial entre hombres y mujeres y competitividad industrial en Colombia. ¿Mm? Que haya simetría en salarios entre hombres y mujeres hace que Colombia, que el sector industrial de Colombia sea más competitivo o menos competitivo. Interesante. Abro y acá tengo el PDF y acá me dice, siguiendo la teoría de Becker, que es un investigador sobre un investigador muy citado en temas de diferencias salariales, hace toda esa teoría. Acá les va a explicar en la introducción la importancia de ese tema y lo más importante, qué metodología utiliza para, para, qué teoría y qué metodología utiliza para hacer el match entre brecha salarial con competitividad. Las teorías que utiliza es de la teoría económica de la discriminación y la metodología es la descomposición Blinder-Osaka para calcular la brecha y luego de aplicar la brecha, de calcular la brecha, seguro va a buscar datos sobre competitividad y luego acá va a estar haciendo una estimación simultánea de tres ecuaciones por MCO. Es decir, va a ser tres ecuaciones que van a ser regresionadas al mismo tiempo. Acá les dice, esta estimación está todo bonita, pero hay un problema de sesgo de selección. ¿Cómo lo voy a solucionar? Explica todo esto acá. Entonces, estoy segurísimo que este tema no ha sido tratado en Perú, pero acá ya tienen una base de cómo se podría aplicar para Perú. Otro. ah, y bueno, alguien que se vaya más por la macroeconomía también hay, por las finanzas también hay. Veamos algo de macro de finanzas.
Miren, esto que estábamos hablando la semana anterior, ¿no? Impacto de la integración de bolsas de valores en la liquidez de mercado en economías emergentes. Lecciones del mercado integrado latinoamericano, ¿no? Justo desde el balance de investigación del CIES que revisamos la semana anterior, proponían de que había que evaluar si la integración de las bolsas de valores eh, era beneficioso o no, ¿no? Y acá ya alguien lo ha pensado y lo ha hecho hace algunos años. Ustedes quizás pueden mejorarlo, ampliarlo, actualizarlo, porque eso es de 2017. Lo pueden hacer con datos más actuales. Ya tienen la metodología y un montón de literatura. Muy interesante esto, me parece muy, muy bueno. Y así pueden estar chequeando. Y hay investigaciones también muy interesantes que a mí no se me hubieran ocurrido, ¿no? Hay temas sobre fútbol, sobre el mercado eh, informal, efectos del fútbol en el mercado financiero colombiano. Muy chévere, ¿no? Cómo el fútbol puede afectar el mercado financiero colombiano. Habría que leer cuál es el match que hace entre ambas cosas, ¿no? Fútbol y mercado colombiano. Analiza la relación entre los resultados de la selección colombiana y el índice de la Bolsa de Colombia en el periodo 2002 y 2016. Puede parecer un poquito descabellado, pero sí se ha demostrado en Estados Unidos que en épocas festivas, sobre todo, los índices de bolsa crecen siempre. Entonces, estamos cerca de Navidad, unos días antes de Navidad, y la bolsa de valores está en verde en Estados Unidos. En Inglaterra, cuando la selección de fútbol de Inglaterra gana, ese día y el día siguiente, la bolsa de valores está en verde. Entonces, parece que acá nuestro amigo Daniel Fierro está tratando de evaluar si eso también se cumple en Colombia, ¿no? Y tiene que ver con algo psicológico, ¿no? Si se han dado cuenta, cuando Perú gana, el día siguiente todo el mundo está feliz, todo el mundo está sonriendo, todos te dan el asiento en el carro, en el bus, los taxis te cobran barato, todos están felices, ¿no? Evidentemente también los financistas, los brokers, los banqueros también están felices y quizás son más susceptibles a invertir con mayor facilidad, ¿no? Es una pregunta válida, ¿no? Quizás un poquito difícil de explicar, pero tiene sentido. Y ya se ha comprobado en otros países. Esa, ¿no? Endeudamiento, determinantes de riesgo de quiebra. ¿Cuáles son los determinantes para que una empresa caiga en quiebra? Consecuencias de la violencia. ¿Qué piensan las víctimas? Y creo, vamos a ver, un par más, ¿eh? Esa es una buena pregunta, ¿no? La relación entre costo laboral y inflación de los precios. Costo laboral es un término que no me gusta utilizar porque costo laboral implica CTS, vacaciones, licencias por maternidad, por paternidad, todo lo que tengas que pagarle al trabajador que no esté en su salario base es costo laboral.
A mí no me gusta utilizar ese nombre porque son beneficios laborales, ¿no? Pero en economía se le dice costos laborales. ¿Cuál es la relación entre esos costos laborales en la inflación de precios en Colombia? Entonces, que le des vacaciones más largas a los trabajadores, que les des licencia de paternidad y maternidad, que les pagues CTS más altas, eh, todo eso termina afectando en los precios en la economía. Buena pregunta. Acá hay otra pregunta muy interesante. Los efectos de los sobornos en la decisión de inversión de las firmas. ¿Mm? Eso también es interesante. Relaciones laborales de Rappi. Una aproximación desde la teoría de juegos. ¿Mm? Ah, ahorita vamos a contestar las preguntas de los compañeros. Mundial de Fútbol de la FIFA. Una perspectiva desde los indicadores macroeconómicos. Muy, muy interesante. Hay un montón de temas muy diversos. Efectos de la terminación del conflicto armado en Colombia en el número de embarazos adolescentes. Interesante. Impacto de la migración venezolana sobre la tasa de desempleo colombiana. Interesante, ¿no? Creo que al menos en el Perú nadie ha hecho todavía esto. O sea, se han hecho correlaciones, descripciones, pero nadie ha aplicado una metodología econométrica para calcular si la migración de verdad ha afectado al, a los puestos de trabajo y al desempleo de las personas, ¿no? De los peruanos. Acá plantea su teoría y su modelito econométrico. Entonces, eso. Lo bueno de buscar repositorios de otras universidades es que estos son trabajos de grado y también son tesis. Entonces son chicos que están en la misma etapa que ustedes. Entonces, el nivel de complejidad de estas investigaciones es el nivel de complejidad que les están pidiendo a ustedes en sus trabajos de tesis y de bachillerato, ¿no? Ese es el problema a veces cuando revisamos papers ya publicados, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al de Young Lives y buscamos publicación y nos vamos a este, es una investigación muy interesante y el tema está muy bueno, pero cuando abro y veo la metodología, es una metodología muy compleja, porque evidentemente este paper, esta investigación está hecha para ser publicada en una revista top. Entonces acá seguro reviso la metodología. Es una metodología muy complicada que seguro se nos haría difícil a nosotros aplicarla. A ustedes se les puede ocurrir aplicar una metodología un poquito más simple, pero a veces como que nos perdemos leyendo la parte de metodología y se nos hace difícil aplicarla. Pero cuando revisamos esos repositorios, son chicos que están en su mismo nivel, en el mismo año de educación de ustedes, y el nivel de estas investigaciones es el nivel que les están pidiendo en su tesis y en su trabajo de bachillerato. Esto puede ser una muy buena referencia para ustedes sobre hasta qué punto necesitan desarrollar su investigación.
Acá su compañero me está preguntando cómo llegamos al repositorio. Entonces acá, usualmente en la página de la universidad, uniandesedu.co, antes del nombre de la página le ponen un punto y le ponen repositorio. El repositorio es el lugar donde se guardan todas las publicaciones, tesis eh, de la universidad. En este caso, acá veo que hay 29.702 trabajos de grado, 994 libros, artículos de revista y documentos de trabajo. Acá está separado por unidades académicas. Le pongo economía. Y en economía, acá me aparece que hay tesis de doctorado, documentos de trabajo que serían hechos por profesores, economía que serían los trabajos de bachillerato. Estos especializaciones en economía mm, ya no existen, antes se hacían, ya no. Eso era como un informe, pero ya no existen. Acá hay tesis de maestría, entonces ustedes entran acá, economía. Estos son los trabajos para graduarse. Y acá van buscando, ¿no? Pueden buscar por temas, no sé, a ver, a mí me interesa género. Pongo género y ya está. Diferencias de género en el desarrollo cognitivo. Y la mayoría está en acceso libre. ¿Cómo se dice en acceso libre? Hago clic encima del nombre y acá al costadito debe haber una, un candado abierto, ¿no? PDF, candado abierto. La mayoría está de acceso libre, así que lo pueden chequear. ¿Cuál les pasó? Si acá su compañero Luis me dice, serían los costes laborales no salariales. Sí, tienes razón. Ok, chicos. Y al igual que para la Uniandes, hay repositorio, hay de la PUC, ¿no? Si ustedes quieren buscar de la PUC también, pero hay repositorio de la Universidad de Chile, de todas las universidades, de Harvard, de Princeton, de Stanford, de todas. Solamente que yo les recomiendo que utilicen los repositorios de las universidades de países, de las mejores universidades de países parecidos al Perú, porque los temas de investigación van a ser compatibles con los de Perú, ¿no? Acá tienen economía. Vamos a buscar arquitectura, arte, ciencias, forestales, imagen, sociales, debe estar en sociales. Ahí dice economía y negocio, profesor. Economía, Y negocios. Ah, costado de derecho. de derecho, gracias. Economía y negocios. Ya. Y acá también, ¿no? Hay trabajos de grado, también para, para Chile, pero que gran parte de ellos se podría aplicar a Perú. Vamos a ver las más recientes, del 2020 al 2022. Desigualdad de género en participación política en Chile. Ah, ¿qué más? Hay algunos que evidentemente no pueden ser aplicados para Perú, pero hay otros que sí, ¿no? Como es de negocios y economía, hay varios como plan de negocios. Esos no, ¿no? Esos son para carreras como gestión, administración. En economía son otros. Ah, la mayoría son de negocios, ¿no? Análisis del ingreso municipal. Eso seguro debe ser cuán eficientes son los municipios en gastar sus ingresos.
ya lo hemos visto. Ya está más difícil encontrar temas afines, ¿no? Mm, No hay muchos, ¿eh? No hay muchos acá, ¿no? Igual pueden irse a otros, ¿no? Por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana es muy buena. Universidad Javeriana de Colombia, repositorio. Y acá, trabajos de grado o tesis también. Trabajos de grado. Y ahí buscan investigaciones de economía, veamos. Arquitectura, ciencias económicas. Veamos. Mm, este está chévere. Evaluación de las trampas de pobreza en el sector rural. ¿Qué son trampas de pobreza? Es una situación donde la persona, a pesar de que se esfuerce, no va a poder salir de la pobreza, ¿no? Esta persona, a pesar de que se esfuerce, trabaje 10 horas al día, haga todo su esfuerzo, no va a poder salir de la pobreza. Entonces, es una situación donde tus esfuerzos no van a llevarte a una situación mejor. Entonces, está interesante eso. Inversión extranjera directa y percepción del conflicto interno. Inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Desastres naturales y educación. Voto, poder y negociación. ¿Quiénes son más propensos al subempleo? Buenos temas de investigación. Y como son trabajos de grado o tesis, el nivel de complejidad está alineado con lo que les pedimos a ustedes en su trabajo. ¿Quiénes son más propensos al subempleo? Y acá seguro van a encontrar la metodología, el marco teórico, y acá ya tienen una muy buena base para empezar a hacerlo para Perú. Preguntas, chicos. Ok, chicos. Creo que me demoré mucho en explayarme en estos repositorios. Así que la siguiente sesión ya converso con ustedes. Sí, y si quieren asesorías individuales durante la semana, sí, solamente me mandan un correo y yo les digo, no sé, el lunes en la tarde, puede ser por Zoom o presencial, y nos juntamos ahí. Entonces, solo me mandan un correo. Ok, chicos, sé que varios, y la mayoría tiene clases después de esto. Creo que tienen econometría, fundamentos o econometría intermedia, así que los dejo acá y la siguiente ya conversamos sobre sus temas de investigación. Cuídense, chicos.